¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Despierta, Libérate y Actúa, el espacio filosófico y de pensamiento extraterrestre de Víctor Hugo Valdés Pérez en Internet. Buenas tardes y bienvenidos todos, especialmente los de el salón de quinto semestre de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quien está dirigido el programa del día de hoy sobre filosofía de la educación. Tengan ustedes saludos cordiales y ya estamos listos para trabajar este tema en este semestre tan interesante en el que llevan ustedes la materia de filosofía de la educación. Y bueno, nos ha tocado trabajar los distintos tópicos que hay que aprender para ejercer la profesión de la filosofía en sus tres vertientes básicas, que son la de docente, la de investigador y la de promotor y diseñador cultural, según marca el estatuto de la propia Facultad de Filosofía en el perfil del egreso de los estudiantes. Así que en la materia de filosofía de la educación, pues tratamos de indagar y sobre todo les ofrecemos los conocimientos necesarios para conocer la profesión de la filosofía desde el punto de vista de la educación aplicada a la docencia, a la investigación y al diseño cultural. Les agradezco que asistan a estas clases de filosofía de la educación y que hagan sus participaciones en la caja de comentarios aquí mismo en este programa de YouTube o donde vean la publicación, ya sea en Facebook, en Twitter o en blogger.com, donde con gusto atiendo sus participaciones. Así que vamos a ofrecer el mejor de nuestros esfuerzos intelectuales esta tarde para entender qué es la filosofía de la educación. Y para ello ya tengo una presentación aquí lista para ustedes y que, bueno, pues vamos a observar. Gracias por escribirme al correo vhvaldez@gmail, que es en el que recibo todas sus comunicaciones y sugerencias para mejorar estos programas. También les agradezco particularmente a los estudiantes del Seminario de Filosofía de la Educación que me escriban al correo de victor.valdez@unich.mx, que es la cuenta oficial de la Universidad Michoacana, en donde directamente recibo los trabajos de este seminario. Y bueno, pues ya veíamos que la filosofía es una práctica de nuestro saber acerca de cualquier cosa, pero de una manera crítica, reflexiva y sistemática. Y esto es en alusión al conocimiento más antiguo de la filosofía presente en la obra de Platón por boca de Sócrates, quien es el que nos comenta que la filosofía equivale a la gimnasia para el cuerpo. La filosofía es a la mente lo que la gimnasia es para el cuerpo. Es una práctica de lo que se hace para mantener en buen estado tanto el cuerpo como el alma. Entonces, cuando haces gimnasia, es una práctica de lo que sabes para mantener en forma tu cuerpo físico, y la filosofía es una práctica de lo que sabes para mantener en forma tu mente y tu alma. Y bueno, las características que tiene el pensamiento filosófico es que es crítico, o sea que observa todos los aspectos del mismo asunto. Además es reflexivo porque trata de analizar al menos dos veces la misma situación, y aparte es sistemático porque una vez que analiza todos los aspectos del mismo problema, la filosofía trata de reordenarlos para darle un nuevo sentido al conocimiento que estás obteniendo. Y a ese respecto, pues se relaciona con la educación, porque la educación, como ya veíamos en la semana anterior, es esa actividad humana
de mostrar y acompañar el camino a otros seres con quienes compartimos la existencia. Y precisamente pues la educación sostiene las dos necesidades fundamentales que tiene el ser humano como ente de cultura, es decir, con la necesidad de cultivarse a sí mismo para poderle darle sentido a su propia ontología. Así que en todo este contexto, los seres humanos pues tenemos que vivir gregariamente, es decir, asociados a otros seres humanos que componen pues nuestra familia, nuestra sociedad, nuestras civilizaciones, y al avanzar junto con ellos tenemos que mostrarles el camino a los que no saben andar, y no solo mostrarles, sino también enseñarles a transitar de la misma manera en que nosotros hemos sido ayudados a transitar en este camino de la humanidad que se llama la existencia y la cultura. De esa manera, la filosofía de la educación le ayuda a la naturaleza a equilibrar la transformación del universo, que es su tarea continua, la de llenar constantemente los vacíos que se encuentran a su paso. Y eso es algo importante que hay que entender cuando te preguntas cuál es el sentido de la cultura, cuál es el sentido de la humanidad. Y la filosofía, el pensamiento crítico, reflexivo y sistemático del fenómeno educativo, nos ayuda a entender que la naturaleza de los seres humanos pues es equilibrar la transformación del mismo universo, y esa es su tarea continua, ¿no? Ya dice el sabio adagio de la época romántica europea, que la naturaleza tiene horror al vacío. Por cierto, también es un dicho alquímico sostenido en la Edad Media europea, como parte de la alquimia, el hecho de asumir que la naturaleza tiene una tendencia propia de llenar todo tipo de vacíos. Esto lo podemos leer en algunos textos alquímicos, por ejemplo de Rogerio Bacon o Nicolás Flamel, entre otros filósofos de esa época. Y bueno, pues así es como la filosofía de la educación facilita la tarea de equilibrar la transformación del universo, que es esa tarea continua que hay. La relación que hay entre la filosofía y la educación tiene que ver con la axiología. La axiología es la razón de ser de los valores, el estudio científico de los valores de las cosas o la descripción de los valores de algo. La axiología, entonces, pues nos va a permitir establecer un vínculo entre el pensamiento crítico, reflexivo y sistemático, la filosofía, y la misma educación, que es esta actividad humana de mostrarle el camino y enseñarle a caminar a quien pues no sabe hacerlo. Y miren, en concreto, la axiología vemos que es la ciencia que estudia los valores, y valor es sinónimo de medida. Un valor es una medida, y de esa manera la axiología asociada a la educación nos permite encontrar cuáles son los valores adecuados para transmitir la educación de forma eficiente en el sentido de la cultura humana. Eso es lo que conocemos como axiología educativa. Así que aquí en el curso de Filosofía de la Educación estamos entendiendo de forma crítica, reflexiva y sistemática cómo se transmiten los valores que componen nuestra percepción y nuestras apercepciones de la cultura. Y una vez que entendemos estos valores, pues buscamos la manera de transmitirlos. A eso se refiere la axiología educativa. Y bueno, pues el objetivo directo de entender la filosofía de la educación y los valores, pues es la cultura misma, ya que la cultura le permite a todos los seres humanos, ya sea solitos o en grupo, tener una identidad para transformarse a sí mismos, ¿verdad? Por ejemplo, tú con los hábitos que tienes para ordenar tu recámara, ordenar tu estudio, a tu aseo personal, tus relaciones con los demás, todo eso es parte de tu cultura a nivel individual.
pero hay otros aspectos que también componen esa misma identidad, pero a nivel colectivo. Por ejemplo, las costumbres que tienes con tus familiares, con tus amigos, las tradiciones y las leyes con las que nos movemos en la cultura. De esa manera es como se genera una perspectiva exacta de la realidad en el caso de las ciencias, porque la finalidad de las ciencias es que tengas un criterio exacto de la realidad. ¿Qué caso tendría que hubiera una perspectiva falsa, engañosa de la realidad y que ese fuera el objetivo de las ciencias? Por otro lado, también la cultura permite crear los valores morales para la convivencia común. La palabra religión lleva incluida en su etimología el sufijo re, que significa volver a, como repetir, y ligión, que tiene que ver con el verbo ligare. Entonces, la función cultural, la naturaleza cultural de las religiones es reunir la conciencia espiritual de las personas pues para fines comunes. Asimismo, la cultura y el análisis de los valores que componen tu existencia permite la transformación del entorno de forma asertiva a todo tipo de vida. Es decir, que los seres humanos, en cuanto llegan a establecerse a cualquier sitio, ya sea de forma individual, de forma familiar o de forma civilizatoria, en el caso de los fenómenos colectivos, están transformando a su propio gusto el entorno que les rodea. Ese es un problema porque en ocasiones el ser humano transforma tan a su gusto el entorno que lo rodea que se olvida de cuidar el entorno para los demás seres con los que comparte la existencia. Y sin embargo, esto es lo característico del arte en la cultura, la transformación asertiva del entorno. Y finalmente, el pensamiento sirve para darle sentido a la existencia humana en todo el fenómeno del universo que entendemos como el cosmos. La filosofía, el arte, las religiones y las ciencias son los elementos de la cultura que están presentes en las sociedades educadas. Estas sociedades educadas tienen mejor conciencia de su temporalidad, transforman sus realidades físicas de manera más eficiente al entender el sentido de todo lo que hay. Por eso, la filosofía de la educación ayuda a orientar los buenos fines de la educación, y a esto le llamamos la teleología educativa. Vamos a hacer una pausa en este momento para entender qué es la teleología educativa desde el punto de vista de la etimología filosófica. Teleología, la palabra en sí, pues tiene ahí el sustantivo telos, que significa finalidad en el sentido de término o de objetivo o punto de llegada. Y así que teleología sería la ciencia que estudia la finalidad o el punto de llegada de las cosas. La teleología educativa, entonces, sería el estudio o el análisis filosófico del fenómeno educativo para entender cuál es su finalidad o cuál es su punto de llegada o los objetivos que se quiere lograr al transmitirla al resto de los seres humanos con el que compartimos la existencia. También hay que compararla con otra palabra filosófica que es escatología, en donde también encontramos el sustantivo escatos, que significa fin, pero en el sentido de muerte o de término o finiquito total existencial de algo. Ese sería el caso de la palabra escatología cuando se habla del fenómeno escatológico de la existencia humana, es decir, el tránsito de pasar de la vida a la muerte de una forma gradual. Bueno, la diferencia entre teleología y escatología es importante tenerla en cuenta, ya que la teleología está más asociada al fenómeno educativo. Ahora sí, pues vamos a continuar con esta situación. Por eso es que la filosofía de la educación ayuda a orientar los buenos fines del fenómeno educativo. Y esto es lo que conocemos como teleología educativa. Y al menos hay 4 fines básicos que se persiguen al educar a las personas por otras personas.
El primero de ellos es el saber conocer. Fíjate qué importante es el hecho de que todos accedamos al conocimiento universal de cuanta cosa tengamos frente a nuestras narices. Esa es una finalidad importante que sustenta la existencia humana no solo a nivel individual, ni a nivel de la sociedad familiar o la sociedad más amplia. Es el sentido civilizatorio del fenómeno humano en sí mismo, el saber conocer. Obviamente también el saber hacer las cosas, porque los seres humanos, aunque siempre estamos habitando cuerpos individuales y nos expresamos a través de personalidades individuales, tendemos a construir la realidad que nos rodea por medio de esfuerzos colectivos, y esa es otra finalidad de la educación, el saber hacer las cosas. De la misma manera, el saber compartir. Por ejemplo, los valores es algo que si no lo compartes, no transmites la esencia humana. ¿Y qué es la esencia humana? Pues en este momento no te lo podría decir. Sin embargo, estamos viendo a través de este video bastantes elementos asociados al pensamiento crítico, reflexivo, sistemático, al saber acompañar a los demás, a mostrarles el camino que hay enfrente. Eso es algo de lo que va definiendo la esencia humana y que le va dando sentido y finalidad a lo que somos y a lo que somos en nuestra vida. Por eso el saber compartir es otro de los fines que tiene la educación. Y el último, no menos importante, es el saber ser. Imagínate lo importante que es que tú sepas ser un correcto ser humano, porque a veces vamos por la vida sin entender qué es lo que nos define como personas, como entes de sociedad, como entes, como ciudadanos o participantes de una civilización más amplia, y también ocupamos entender nosotros mismos qué es ser seres humanos. En general, la humanidad somos una sola mente, pero pues dirigida en paquetes individuales, buscando la hiperconexión que nos regrese a nuestro estado originario de humanidad como una mega conciencia en este planeta. En este caso te estoy ofreciendo mi propia perspectiva. Claro que la he estado sustentando en los filósofos de los que hablamos en clase, particularmente en los filósofos presocráticos, pero también hay filósofos en la actualidad que te permiten sostener esta opinión que yo te estoy dando el día de hoy en esta clase de filosofía de la educación. Así que la filosofía de la educación vamos a entenderla como una práctica de lo que sabemos acerca de la actividad humana, de mostrar y acompañar el camino a otros seres con quienes compartimos la existencia de manera crítica, reflexiva y sistemática, ayudándole a la naturaleza a equilibrar la transformación del universo, que es su tarea continua, la de llenar constantemente los vacíos que se encuentra a su paso. ¿Verdad? Pues bueno. Que cada quien se haga su propia opinión. La filosofía de la educación te permite eso, que tengas una conciencia libre sobre todo, y esa conciencia libre pues está en función de elegir lo que te gusta y lo que no te gusta para que tú puedas ser más sabio y sin descuidar, como te lo acabo de decir, los tres valores principales del ser humano: la felicidad, la sabiduría y el libre albedrío. Así que el día de hoy vimos en todo este bagaje de valores y de situaciones humanas cómo se define la filosofía de la educación. En clase, pues ya estaremos viendo, y en los siguientes programas, con cuáles autores podremos ir sustentando los diferentes contextos que hay en la filosofía de la educación. Por lo pronto, nos vemos en el siguiente programa, en el que analizaremos cuáles son los elementos variables de un sistema educativo, ¿verdad? Pues vamos a ver que entonces un sistema educativo es toda esta colección de valores con los que se educa a los seres humanos que hay en una civilización o en una cultura. Y el sistema educativo tiene elementos variables que cambian según el contexto cultural de las civilizaciones.
el contexto histórico o el contexto geográfico, y sin embargo hay elementos que siempre están presentes y con cierta variación, como por ejemplo el modelo pedagógico, la escolaridad, la tabla de materias, los valores que se enseñan, las profesiones que se ofrecen al término del sistema educativo, pero esto lo veremos en el siguiente programa. Por lo pronto, pues te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí conmigo. Pues no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que las clases siempre te lleguen a tiempo. Asimismo, pues te invito a que le pongas like a este programa para que siga apareciendo allí en tu lista de lecciones en YouTube. Por mi parte, es todo. Te agradezco que asistas conmigo a clases y que participes en la caja de comentarios o al correo electrónico que te ofrezco, que investigues todas tus tareas para que al final logremos tener una evaluación excelente y nos vaya igual en todas las materias. Saludos cordiales a todos, gracias por seguir mis redes sociales y canales mediáticos. Sigo al pendiente de ustedes en las distintas redes sociales. Mi nombre es Víctor Hugo Valdés Pérez. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Que sigan teniendo una excelente tarde. Hasta la próxima.